Muy buenas tardes a todos los que me escuchan en la tarde de hoy, es lunes. Estamos nuevamente con los estudios bíblicos como lo hacíamos cada Shabbat, ¿verdad? He estado alejada del canal, estuve en un sabático por un tiempo, por razones personales, y hoy quiero comenzar, bueno, no comenzar, quiero continuar con los estudios que teníamos con el libro de eh, Mateo, capítulo, en esta ocasión 6, versos del 1 al 4. Va a ser un estudio corto y seguiremos tratando de hacer estos estudios en los días que se nos permita hacerlo según las cositas que tengamos. Le pido al Creador, ¿verdad?, que todo el que oiga en el día de hoy este estudio sea edificado. Como ustedes saben, estoy estudiando el libro de Mateo, que entiendo que es el más que se asemeja a la base judía, en la cual a la cual yo pertenezco. Y entiendo que que es importante que aquellos que quieran entender este libro desde una perspectiva judía lo puedan hacer. Este va a ser el único libro que voy a tocar de todo lo que es lo que se llama el Nuevo Testamento en esta temporada. No sé si haré estudios en otros porque realmente me quiero concentrar en la Torah eh, y en el Tanakh después de terminar en este, pero si alguien pide algún estudio en el cual yo pueda ayudarle a entender estos en específico, definitivamente lo estaría poniendo en las manos de Hashem para ver si está en su voluntad lo mismo. Así que vamos a comenzar con el libro de Mateo, que dice lo siguiente: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. En esta ocasión, este texto está hablando de la limosna, que es un concepto, como ya les he dicho antes, Yeshua está trayendo conceptos ya conocidos en el judaísmo, que son conocidas para todos aquellos que, ¿verdad?, estaban en ese ciclo aún más. O esto no es un tópico o una revelación nueva, sino una explicación de algo que ya se seguía en el judaísmo. Y entonces vamos a entender primeramente, como ya yo les he dicho en otros videos que podrán ver en mi canal, qué es la justicia. Esta palabra de justicia no es otra cosa sino las obras de piedad o dándole al necesitado. Una obra de justicia se hace con aquellos eh, que no son o no pueden devolver. Una obra de justicia es cuando haces un bien de acuerdo a los mismos 10 mandamientos, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Luego de eso, hemos visto en otros estudios, el Tanakh nos indica que de qué se tratan estas obras de justicia, cómo ser una persona justa ante la presencia, es el no aceptar ningún tipo de dinero a cambio de torcer la ley, de hacer el bien. De esto se trata la justicia. Y él nos en este capítulo y versículos, Mateo nos está diciendo que las obras no son para ser reconocidos o alardear. Y nos da un punto enfático, o la intención es evitar el gloriarte, porque toda recompensa humana cancela la bendición en las alturas. Y es importante entender este concepto porque aquí también
Por ejemplo, nos dice en el versículo 3 más, cuando tú des limosna, sedacá o bondad, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Por qué el concepto de las manos? La izquierda, como quizás algunos de ustedes conocen, quizás no lo conocen, pero lo voy a decir, la izquierda es la mano de la retención o la mano que retiene la bendición, la que hace que se active el esfuerzo o el que ayuda a probar una situación. Esto es la mano izquierda, la que retiene la bendición, la que retiene la ayuda. Mientras la mano derecha en el judaísmo es la que da la bendición y es la bondad. Y cuando te dice que tu mano, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, es porque en el balance de la vida en el judaísmo, el concepto de no alardear en cuanto a lo que haces, eso es justicia, porque aquel que promueve o aquel que hace que la obra que ha hecho sea conocida, está buscando ser reconocido para tener el buen ojo de su vecino o de su comunidad o de su país. Mientras que aquel que secretamente hace las cosas, aquel que en actos de bondad no tiene que saber el pueblo lo que hiciste o no tiene que saber el vecino lo que hiciste, sino que tú das con la intención de hacer un bien, una obra de justicia en cuanto a lo que la ley se refiere. Una vez tu justicia es hecha en privado, la abundancia llueve desde el cielo. Y esto es un principio bíblico que se habla en la Torah mucho. Lo que habla de dar en abundancia, lo que es darle a la viuda, al menesteroso, al huérfano, al que necesita. Esto siempre acarrea bendición con ello porque uno de los conceptos judíos más entendidos es que cuando tú das sedacá, cuando tú das bondad, cuando tú aportas a la obra para Hashem y cuando digo a la obra para Hashem hablo de obras de justicia, de ayudar al que no puede ayudarse él mismo, ¿verdad? Aquel que no puede obtener lo mismo que tú puedes obtener dentro de tu comunidad. Al tú hacer esto, le estás, como quien dice, prestando a Dios. Por eso en el libro de Malaquías nos habla de estos principios bíblicos en cuanto al hombre que le roba a Dios, aquel que no le da al necesitado o no le presta o hace maldad para con su consiervo en quitarle lo que tiene porque le debía algo y no tiene un acto de misericordia como en el año séptimo. Este hombre le roba al Creador. ¿Por qué? Porque el Creador no da con la intención de que tú solo disfrutes de los bienes los cuales se te ha dado, sino que permitas que el necesitado, el que no puede darte en retorno, vea la mano de Dios a través de tus acciones y glorifique el nombre del Creador. La bendición, según nos incita aquí el relato, debe de hacerse en privado, no solamente en privado. La Torah nos dice que tiene que ser constante, tiene que ser a alguien a quien no puede devolverte el favor, alguien que no tiene la posibilidad de darte lo que tú le estás brindando. Pero esta intención o esta bendición o esta bondad que tú haces con la persona tiene que ser tal que anule la necesidad que éste tiene. Un pequeño ejemplo es si un deambulante tiene hambre, dale de comer para saciar su hambre del día, la provisión de ese día, ¿verdad? Pero si alguien tiene una necesidad médica, obviamente las necesidades médicas a veces no son suficientes con una sola ayuda. Ahí es donde entra la acción de hacer justicia, porque la vida es muy preciada, o entonces una sola ayuda, quizás una visita, una oración no es suficiente. Así que aquellos que dicen, pues oraré por ti, no. Si tú sabes de una necesidad, el orar no es suficiente. Tu corazón tiene que estar dispuesto a hacer justicia para aquel el que te pidió la oración. Y si tú quizás no tienes los remedios completos para
cumplir la obra entera, entonces aquí es donde la comunidad de tu fe se une para entonces ayudar, alentar y poder cubrir la necesidad a través de la mano derecha, de la mano de la bondad. ¿Verdad? Si no es suficiente, entonces tú estás buscando recursos para cubrir esa necesidad. Pero ¿por qué es importante que en este concepto se entienda lo que Yeshua estaba hablando en este libro según Mateo, de que lo que tú hagas no sea propagado por los lugares? Porque aquel que busca un reconocimiento no está haciendo la justicia con el corazón, que es algo que demanda. Por eso ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Esta creación de Dios necesita tu ayuda, y al tú no tener el corazón completo en esta acción, haces inválida la bendición del cielo. La invalidas totalmente. Todo lo que es de bien, algunas personas quizás dirán, no, yo a veces hablo de esto para testimonio, para alentar a otros a hacer lo mismo. La palabra misma alienta al lector de hacer buenas obras. Así que si es dentro, ¿verdad?, de tu círculo o tu comunidad de fe, tu testimonio no puede ser con la intención de esto, sino el decir, mira, este testimonio no lo hago para buscar favor, sino para esto. Sí, ya Dios te recompensó por eso, pero tienes que fijarte muy bien en tu corazón y dónde está parado. Es lo que entiendo esta parábola está comentando. Porque si buscas con esto agradar para buscar posiciones sociales dentro del vínculo en el que está, a obtener aceptación, estás haciéndolo del lado incorrecto. Si haces esto con la intención de buscar ayuda para que otros te ayuden en este ministerio, ya eso es otra cosa distinta. O para resaltar un punto que tenga que ver con vida, con necesidad, enseñanza, ya esto es algo distinto. Pero cuando lo haces para ser visto y tu corazón está ahí para que la gente vea lo bueno que tú eres, pero la intención no es nada sino eso, entonces estás errando en esto. Lo más seguro es que cuando a ti se te envía a hacer una misión de algo para ayudar a otros ministerios o ayudar a personas, se te está enviando a hacer con la intención de que Dios va a proveer cada uno de los fondos necesarios para esta misión. Hashem no va a dejar algo que Él ha afirmado y ha plantado en vergüenza, sin protección y sin los recursos. Cuando comenzamos a ver, por ejemplo, ministerios que empiezan a estar en decadencia, hay una de dos preguntas que debes de hacerte, y por eso traigo esta enseñanza. La simiente o la persona que dirige esto ha estado alardeando sobre lo que hace el ministerio con la intención de acaparar de alguna forma la atención de los oyentes para ser alabado, y dentro de estos fondos también se ha beneficiado en vez de repartir cada uno de ellos a aquellos que lo necesitan. Estas son preguntas que debemos hacernos cuando vemos la retención de la bendición en ministerios que eran altamente bendecidos. También tenemos que ver si estos ministerios que quieren empezar y no arrancan ha sido porque no ha llevado Dios la dirección de este ministerio. ¿Ha sido Dios quien te envió? Y si Dios te envió, ¿has seguido al pie de la letra las instrucciones dadas por nuestro Adonai en relación a estos ministerios? Cuando Dios da bendiciones, no añade tristeza con ello. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros dé en su corazón de acuerdo a lo que he propuesto. La Torah nos enseña que Dios nos da la provisión, y toda esta provisión, según el judaísmo, no es para retenerla en cuentas bancarias, no es para beneficiarnos única y exclusivamente, sino para poder realizar el trabajo de Hashem en
otras personas, el poder ayudar a aquellos que tienen una necesidad, el poder ayudar a aquellos que están en situaciones que ellos mismos no pueden salir sin la ayuda financiera o la ayuda emocional o la ayuda médica que ellos necesitan. Y es importante que entendamos estos conceptos. Él nos dice que no lo hablemos en público porque quiere decir que aquel que hace un bien, vamos a suponer en el área local, vamos a decir, le ayudamos a un homeless o una persona que, ¿verdad?, que no tenía casa, le dimos comida, hicimos tal y cual cosa, es porque Hashem había dado la posibilidad de que lo hiciera. Entonces, el decirlo no hay necesidad. Ahora, el ministerio está carente de algo económico. Vuelvo a las preguntas que le hice. He estado siguiendo las instrucciones. He dicho esto en algún momento en forma para alabarme o para que otro me reconozca. Me pregunto, ¿y si estas respuestas son no? Entonces habría que entender que hay una resistencia en ese momento, por lo cual Dios, porque solamente Dios, ha detenido el propósito temporariamente o quizás en su totalidad por alguna otra razón que no te es necesariamente entendible al momento. Pero quizás más adelante, bueno, quizás no, más adelante vas a entenderlo. Las misiones de Dios muchas veces son en forma de relevo. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es la tercera parte de por qué entender por qué a veces los ministerios que hacen justicia y bien pueden fallar. Cuando Moshe estaba en el monte, Dios le dijo que él no introduciría al pueblo a la tierra prometida por cuanto él hizo algo que Hashem no le había enviado a hacer, sino que le dijo, tu cargo o la misión que yo tengo para Israel, porque era la misión de Hashem, ya no te será carga, sino que Josué, la llevará de aquí en adelante. Quiere decir que muchas veces también a nosotros se nos quita el liderazgo de alguna bendición para estas obras de bien o de misericordia, ¿verdad? Y estoy hablando dentro de lo que son instituciones, porque tú nunca dejas de hacer sedacá, nunca dejas de hacer bondad con la gente. Estoy hablando de ministerios que hacen ciertas cosas específicas y que de un momento a otro se estancan. Puede ser porque ya esa misión no es para ti, y no estoy diciendo que quizás la misión no debe continuar, sino que tiene que ser relevada a otra persona que venga con un espíritu correcto a llevar la misión de Hashem, porque la misión o el ministerio no es tuyo, no te pertenece. Y cuando un líder dentro del pueblo reconoce que ya no es mi misión y aunque le he pedido a Dios que me ayude, no veo que esto está prosperando, es momento entonces de darle la batuta o el relevo a alguien más que tenga el corazón para hacerlo. Siempre Dios te va a indicar la persona que ha de relevarte y le va también a confirmar esa persona quién te relevará. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo instituye. Dios habla a Moshe y también le habla a Yehoshua. Era algo que era sabido en el pueblo y había sido confirmado por ambas partes. Así que dentro de los conceptos que hemos visto de lo que Yeshua nos está hablando aquí, ¿verdad? Entendemos que la bondad nunca deja de ser, pero que hay ministerios o hay misiones que Hashem ha puesto en la tierra que la gente se quiere adueñar de ellas o las personas quieren ser reconocidas y no puede ser así, o has puesto tu corazón en el lugar incorrecto. Hay muchas razones por las cuales estos ministerios, no la bondad, sino los ministerios que hacen estas bondades se estancan. Y tenemos que aprender a reconocer, primero el preguntarnos, ¿he dicho yo esto con la intención de alardear? ¿He dicho esto yo con la intención de edificar para que el ministerio sea prosperado? ¿He cometido algún error que ya identifiqué y Hashem me está diciendo este ministerio ya no te pertenece y por cuánto tienes que relevar para que otra persona pueda continuar lo que yo comencé contigo? Porque recuerda, no es tuyo, le pertenece al Eterno. Y entonces
En lo personal y en lo que es lo micro, no lo macro, ¿verdad? Que es lo que hablamos de instituciones. En lo personal nunca dejes de hacer justicia, porque hay bendición en ello. Hay un bien que Hashem ve y por cuanto tú das, Él te sigue dando para que tú sigas prestándole al pobre. Y prestándole al pobre es prestarle al Eterno. Y prestarle al Eterno regresa con intereses. La bendición en tu vida no es lo económico, sino el saber que Hashem ha reconocido que eres responsable con lo que te ha dado de tal forma que Él tiene tanta confianza en ti que te va a dar aún más para que sigas repartiendo al que lo necesite. Yo espero que esta parte que te he dado hoy te haya servido si estás en una encrucijada entre lo que estás haciendo, entre si deberías seguir haciendo obras de bien. Las obras de bien no son necesarias para una institución y quiero que lo entiendas esto muy claro antes de terminar mi mensaje. Las bendiciones que Hashem te da es para hacer obras de justicia. Y Él nos habla específicamente de las poblaciones, la viuda, el menesteroso y el huérfano. Sí, hay partes en donde al levita le tocan ciertas cosas porque tienen que mantenerse. Pero como vemos, el pueblo de Israel, dentro de las bendiciones que tienen, a menos que tú seas un Cohen o un Levi, que no hay templo para eso, el poner dinero con la intención de mantener a hombres o mujeres en un lugar no es realmente, vamos a decir, la meta. Claro, hay maestros, hay de todo, hay todo en cuanto a las estratas religiosas. Pero la vida de aquel que vive, si ustedes ven, es una vida humilde. Y muchos dicen, no, los judíos, ellos son millonarios. Bueno, los judíos que tienen empresas y han trabajado para hacerlo. Pero en el área ministerial, como ustedes le llaman, o en el área religiosa, un rabí vive una vida un rabino viven vidas humildes. Viven vidas en donde todo lo que ellos tienen es realmente para el ministerio de la obra, del pueblo al cual les sirven. Y eso no se da en todos los lugares, porque no voy a decir que eso es cierto, hay mucho charlatán en línea que piden cosas y piden dinero por esto, por lo otro. No. A cada uno de nosotros se nos da un libro que es la palabra, la Torá, y nos instruye en cómo nosotros debemos repartir el dinero de acuerdo a la misericordia que Dios nos ha dado. ¿Y cómo ese dinero se utiliza? Bueno, todo está en ti. Si a mí me preguntan, creo que lo he dicho en otro lugar anteriormente, y tú sacas el 10% de todo lo que tú ganas, yo no le daría el 10%, por ejemplo, a una iglesia. Yo dividiría ese 10% entre quizás ayudar a un ministerio, o sea, una iglesia o un ministerio en específico, y otras partes en ayudar al pobre. Y no solamente el 10, quizás aún más. Todo está en lo que, en cómo tú mires la perspectiva, ¿no? Otra cosa importante es que, por ejemplo, hay un concepto bíblico, puedes leerlo en Deuteronomio, en donde Hashem habla de que si no puedes ir a adorar a Jerusalén y dar tu diezmo, o sea, si no puedes llegar hasta ahí y no tienes una sinagoga, no tienes un lugar cerca, no puedes llegar por X o Y razón, Hashem te dice, entonces compra y festeja con tu casa. O sea, ¿qué quiere decir este concepto? Según el judaísmo, el dinero que también tú haces como bondad es para hacerte bondad a ti mismo, porque muchas veces tenemos necesidades y el pueblo se niega a cubrirlas porque no, esto está, no. Claro que Dios quiere que tú prosperes y Él te ayudará en el proceso y te dará pequeñas pruebas para ver tu fidelidad. ¿Y qué quiere decir pruebas? Tentación, no.
sino que Dios está viendo cómo tú te manejas en cada situación. La bendición o el sedacá o el 10% que tú sacas también es para tu casa. ¿Por qué? Porque tu casa también va a tener necesidades. No estamos inmunes a ello. Pero ahí es donde la comunidad de fe se supone que estén juntas, que se comuniquen, y esto a veces está muy distanciado de lo que es el lugar de reunión. Bueno, no quiero extenderme más porque esto es un tópico bastante largo y quería darle una pequeña enseñanza de lo que Yeshua estaba tratando de hacer aquí con la bendición. Aprende a manejar lo que Hashem te dé para que puedas dar más y para que puedas recibir más para poder dar más. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor tenga de ti de mi misericordia, haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí y ponga en ti y en mí paz. Siempre busca entender lo que lees antes de poner en práctica cosas para que lo hagas con el espíritu correcto, con el corazón puesto en la marca. Bendiciones.